Estamos una vez más en la caja de Pandora. En esta ocasión vamos a entrevistar a Gogo Vela McQuillan, que aparte de terapeuta, dominando bastantes ámbitos de la terapia que ahora nos explicará, es miembro de la plataforma Despertar Integral y ahora mismo está además en una iniciativa empresarial que es Alkaline Care. Y Gogo, para que te conozcan mejor los espectadores, ¿nos podrías contar un poquito cuáles son tus especialidades en el ámbito terapéutico y sobre todo explicando mejor aquellas que son más desconocidas? Bueno, yo, para que la gente conozca un poquito mi currículum, he estudiado medicina china, medicina tradicional china, acupuntura, moxibustión, esto hace muchos años. Luego hice un máster en homeopatía, que bueno, después a lo largo de estos años también he estado haciendo cursos diversos que engloban, digamos, lo que sería la naturopatía, desde flores de Bach, he hecho medicina ortomolecular también. Y bueno, en paralelo, que quizás es una de mis cosas que no todo el mundo conoce, porque como ahora la gente me conoce más con el tema de la alcalinidad y demás, uno de mis tratamientos estrella y que me gusta mucho es lo que yo llamo armonización energética, que consiste en trabajar con el aura, o como ahora llaman los biocampos o los campos electromagnéticos, y es un tipo de tratamiento que aprendí, bueno, me formé con varias personas hace muchos años y bueno, me gusta mucho, y es una cosa que me apasiona. Trabajar con esto. Entonces el paciente cuando viene a mi consulta, pues procuro, depende de lo que quiera o depende de lo que le pase, pues procuro, bueno, voy implementando lo que haga falta. Hay gente que solo viene para eso y demás. Bueno. Es muy sorprendente, porque yo, a ver, por experiencia personal, he estado en consulta alguna vez, y la verdad es que la vez que pasé por la terapia de armonización energética, fue absolutamente sorprendente en el sentido de que yo estaba estirado en la camilla haciendo el tratamiento y en ese momento tú estabas trabajando con mi campo áurico. Sí. Pero yo había momentos en que sentía que me estabas tocando. En realidad lo único que tocabas era el campo áurico. Es verdad, es así. Pero es tremendo cuando uno abre los ojos, ¿no? Y se da cuenta de que estás trabajando como a medio metro, ¿no? Y de repente parece que te están tocando la pierna. Es cierto, sí. Y ves que la otra persona está moviendo pues, a esa distancia, ¿no? De ti. Sí, pero es verdad esto, porque hay gente que me lo dice yo, claro, porque no, yo siempre les recomiendo que no abran los ojos, pero no porque no puedan ver lo que hago, sino porque, bueno, les ayuda a interiorizar y luego pues yo me olvido de que está la persona y voy haciendo lo que tengo que hacer, ¿no? Y a veces me dicen, no, es que, claro, yo de repente te he notado en los pies y he estado escuchando y he notado, y claro, he abierto los ojos y he visto que estabas detrás de mi cabeza, ¿no? Claro. Y las personas que son más sensibles y más sensitivas notan este tipo de cosas. Lo que está claro es que estos campos están, o sea, bueno, supongo que el público que ya me oye pues ya está muy abierto, ¿no? Pero mucha gente que viene a la consulta a veces viene con un poquito de reticencia. Yo les digo, esto no es un tema que tú tengas que creer, tú experiméntalo y vas a ver, ¿no? Claro. Y realmente se notan, se pueden notar y tienen una densidad, tienen una temperatura, tienen unos colores, bueno, está muy bien. No, y te iba a preguntar al respecto, ¿no? Porque para que nos entiendan bien las personas que van a ver esta entrevista, ¿no? ¿Cuál es el trabajo o cómo describirías tú el trabajo que haces cuando estás trabajando sobre el campo áurico de una persona en concreto, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento un poquito que sigues? Bueno, ¿te refieres al método, a la metodología, a la parte más técnica o lo que persigo? ¿O las dos cosas un poquito? Ambas cosas, pero digamos que lo puedas explicar de forma que nos entiendan, ¿no? Vale. Porque la parte técnica a lo mejor si la explicas desde el ámbito técnico, sí, puede perder un poco, ¿no? La esencia de lo que quieres transmitir. Bien, bueno, cuando vienen, primero, si es la primera vez que vienen, les explico, si ya tienen nociones, pues no hace falta, les explico un poquito en qué consiste. Les digo que además de tener un cuerpo físico, tenemos otra serie de cuerpos que nos rodean completamente y bueno, que hay distintos campos o biocampos que tienen distintos niveles de información, el cuerpo etérico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo de las memorias, etcétera, etcétera. Les explico, a veces al principio no demasiado, porque me he dado cuenta que si doy demasiada información la persona tiene una expectativa determinada. Condiciones demasiado. Lo condiciono el resultado. Entonces, pero les explico un poquito eso y entonces lo que yo les digo es lo siguiente, mira, lo que yo persigo con el trabajo que voy a hacer, para que tú me entiendas, sería un tipo de masaje, que lo que pretende es equilibrar estos campos, hacer que la energía circule, abrirlos sobre todo, porque
estos cuerpos, por ejemplo, un ejemplo típico, el cuerpo etérico, que sería el primer campo, ¿no? O el primer cuerpo, tiene que ver con la vitalidad física, tiene que ver con cómo estás dentro del cuerpo. Esto es lo que yo he comprobado. Ahora te pondré un ejemplo si quieres. En el cuerpo etérico, digamos, está el molde o la información de todos los órganos, es de donde también parten los chakras, los meridianos de medicina china, los nadis, etcétera, ¿no? Entonces estos cuerpos funcionan, tienen como canales, y te pongo un ejemplo, ¿no? Si tú estás muy angustiado o muy estresado, o eres una persona que estás pasando un momento en que estás más temeroso, o eres una persona muy tímida, estos cuerpos se cierran, porque es un mecanismo inconsciente, o sea, realmente es increíble. O sea, todos estos cuerpos, o sea, es como que actúan, o sea, son como la prolongación. Yo, bueno, no creo que está mal dicho, no creo que decir que son la prolongación de quienes somos es correcto. Digamos, está la información de todo, ¿no? Y entonces, pues por ejemplo, les digo, bueno, pues yo lo que voy a hacer es, primero, mi primera parte es detectar cómo están, siempre les explico que este cuerpo lo ideal es que tenga, es como si estuviésemos dentro de un huevo, ¿no? El huevo que se ve en los famosos dibujos. Lo ideal es que este huevo sea simétrico, sea armónico, tenga unas distancias parecidas, etc. Y bueno, pues de eso se trata, que yo hago como un masaje, hay unos pases, como diría una de mis profesoras, son como unos pases energéticos o mágicos, entre comillas, que lo que persigue es abrirlos para que la persona pues se encuentre mucho mejor, esté más equilibrada. La intención de este trabajo, que a mí es por eso que me gusta tanto, no solo que salgan relajados del centro, sino que ellos les sirva para realmente mejorarse en general. Y bueno, perfecto. Lo explicaría mucho más amplio, pero, no, está muy bien. Pero así en resumen, se ¿no? entiende perfectamente. No, y además lo notan mucho, hasta el que no cree, esto es lo que más me gusta, hasta el que no cree me dice, caray, tú, no me lo esperaba, ¿no? O me dice, me he notado que me iba y venía. Claro. Porque esto es otra cosa que he notado, porque yo los noto con la mano, noto perfectamente, ¿no? Y lo que más me gusta es ver, cuando empieza, normalmente la gente viene o por el estrés o por las razones que sean, estos campos se cogen, y cuando salen, esto está como dilatado, ¿no? Como expandido, ¿no? Y eso te lo dicen, como se notan, como me noto más liviano, o me noto, no sé, como más. A veces hay gente que me dice, esto es como si me hubiera fumado un peta. Bueno, claro. Sí, porque es una experiencia placentera y realmente relajante, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, una persona que tenga algún tipo de enfermedad o demás, ¿qué es lo que tú detectas en esas auras? Para ampliar un poquito más la información. Bueno, lo que pasa que lo que yo he observado en mi experiencia es que no siempre cuando alguien está muy enfermo tiene estos campos encogidos. Porque la emoción de la persona, su estado anímico, su manera de pensar influye muchísimo. O sea, el carácter, por ejemplo, las personas que son echadas para adelante o que tienen un carácter muy, bueno, pues muy lanzado, muy extrovertido, pues de natural tienen más tendencia, ¿no? Por lo tanto, la pregunta sería, ¿se nota en el cuerpo físico? No, claro que se nota también en el color, porque esto no lo he dicho. Una de las cosas que procuro cuando vienen, bueno, cuando empezaba yo era más estricta, ¿no? Que me habían enseñado, ¿no? Pues siempre vas vestido de blanco y toda una serie de cosas. Porque es verdad que cuando vas vestido de blanco se puede percibir más cosas, más que nada es por eso. Y ahora lo que hago, cuando viene la gente, para hacerlo más sencillo, les pongo una toallita blanca y demás. Entonces el tipo de color de una persona también me indica mucho pues cómo está. Claro. Entonces, el diagnóstico por el aura me sirve mucho, pero también es verdad que como hago más cosas y es de formación profesional, no lo puedo evitar y me gusta hacerlo todo, cuando vienen el primer día les hago un cuestionario en función de lo que me dicen los síntomas. Entonces, muchos de los tratamientos que hago, que ahora sí que te explico, pues de limpiar el cuerpo, de tratar el cuerpo... Sí, pero sería muy interesante que nos ampliaras un poquito más eso. Sí. Si ahora te explicaré un poquito, pues digamos que el diagnóstico final, o sea, más que el diagnóstico final, el tratamiento final me viene determinado por lo que noto. Por ejemplo, ¿no? Después de lo que me explica o de lo que percibo, digo, estoy seguro que a esta persona le voy a dar, no sé, pulsatilla, ¿no? Que es un remedio de homeopatía. Y luego cuando le hago tratamiento, cambio, digo, no. Porque a través del aura lo que yo noto también no solo es un tema físico, siempre hablamos de la enfermedad, ¿no? Sino el carácter de la persona. Esto se nota, la sensibilidad, cómo se toma las cosas, cómo vive, cómo... Bueno,
Se perciben múltiples aspectos sobre la persona. Se perciben muchas cosas y sobre todo otra de las cosas que percibo mucho cuando trabajo el aura es si esa persona quiere vivir o no quiere vivir. Ya sé que es muy drástico decirlo así, o si está presente o si no está presente, si tiene raíces o si no tiene raíces. Por ejemplo, una persona que vive su vocación y demás, se percibe mucho sobre todo el cuerpo etérico, porque tiene la parte sobre todo de cintura hacia abajo, las raíces están muy abiertas y está como muy enraizado. Entonces he aprendido a darme cuenta que cuando una persona tiene buenas raíces es porque es como algo así como decir todo lo que soy o todo lo que pienso lo estoy manifestando, ¿no? ¿Sabes? Bueno. Perfecto. Bueno, tú pregúntame lo que quieras, ¿no? Sí. Yo voy a... Ahora te iba a preguntar sobre esto que nos comentabas antes, ¿no? Que has introducido un poquito, ¿no? Estas limpiezas del cuerpo que comentabas, detoxificaciones y demás, ¿cómo lo trabajas? Vale. Yo creo que sería sumamente interesante, ¿no? Porque ahora mismo hay una preocupación muy grande por todo el tema de la salud y demás. Claro. Y yo creo que luego entraremos a hablar del tema del pH. Importante, pero quizás importante también saber inicialmente, ¿no? Cómo poder desintoxicar el cuerpo y poder trabajarlo. Bueno, lo primero que me gustaría comentarte también, que esto ya lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Pero la relación que yo he visto directa entre el cuerpo físico y el alma. Digo alma, lo digo porque tiene que ver con lo que acabamos de hablar. Claro. Entonces, veo que hay personas, o me da la sensación de que lo separan, y eso pienso que es un error, porque lo que he experimentado, y esto por mi propia experiencia de mí misma, porque yo lo pruebo todo, puedes trabajar el nivel energético a través del cuerpo y al revés. Entonces, cuando la persona está limpia, esa es la meta, ¿no? Cuando la persona está desintoxicada, cuando la persona está limpia en todos los sentidos, pues no solo está bien físicamente, sino que está bien mentalmente, está bien emocionalmente y se siente mucho más conectada, ¿no? Sobre todo para aquellos que somos espirituales o buscamos algo más, ¿no? Que no simplemente... Luego será bueno ampliar este punto. Vale. Y bueno, no sé qué es lo que te gustaría que pudiese yo comentar. Por ejemplo, cuando viene la gente a mi consulta, claro, lo ideal es, si ellos quieren, es hacer un programa y un seguimiento. Claro. Todo depende. Si la persona viene muy enferma, con un cáncer, para mí no es lo mismo que una persona que tiene ansiedad, aunque luego a veces hay que ver cuál es el motivo que tiene ansiedad, ¿no? Pero si la persona quiere y está dispuesta y tiene ganas, nos embarcamos en una aventura. Digo, bueno, tú piensas que para limpiarte, como mínimo, lo hablo por mí misma, es entre 1 y 3 años. Porque lo que no podemos pretender es que una persona, pues a lo mejor que lleva, no sé, 20 años, pues no sé, con una fibromialgia, por ejemplo, esto ahora que hay tanta gente que sufre, ¿no? O con artritis reumatoide, que eso ya es más grave, lleva muchísimos años mal, o con colitis ulcerosa, bueno, hay un sinfín de cosas. Si tú llevas 20 años mal, en una semana no te vas a poner bien. Entonces entramos en un programa, digo, oye, es una aventura porque podemos trabajar, depende de lo que la persona quiera, desde el nivel energético, sobre todo cuando hay mucha ansiedad o problemas emocionales, pues yo eso siempre lo comento, y luego pues limpiamos el hígado, es una de las cosas de mis terapias favoritas, la limpieza de hígado, limpieza de colon, limpieza de riñones, desparasitación, porque eso es una de las cosas que he estado aprendiendo últimamente, porque esto no se acaba nunca, que uno de los grandes problemas que tienen las personas a nivel físico es porque están parasitadas. Y luego les comento el tema de la dieta, entramos en el pH y bueno, pues vamos haciendo así. Perfecto. Mira, esto que acabas de comentar nos va al dedillo, porque precisamente te iba a comentar sobre este tema, ¿no? Ya que lo mencionas, el tema de las parasitosis. Efectivamente, lo que tú comentas, ¿no? Que existe muchísima gente que está parasitada por distintos tipos de organismos y ni siquiera lo sabe, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo podemos detectar esto? ¿Cómo podemos tener nociones de que efectivamente tenemos una parasitosis? Bueno, importante decir lo siguiente, porque desgraciadamente hay muchos síntomas que te dicen que esa persona tiene parásitos. Lo que pasa que, por ejemplo, yo les digo, mira, ahora te voy a nombrar una serie de síntomas. Ellos me dicen, sí, pero yo ya me he hecho un coprocultivo. Un coprocultivo es que tú llevas las heces a un laboratorio y ellos te miden pues si hay parásitos. Lo que pasa es que desgraciadamente los sistemas que ellos tienen para saber si hay parásitos pues no son demasiado efectivos. Entonces hay mucha gente que está parasitada y le sale negativo, porque hay más de 300 tipos de parásitos y ellos solo tienen para localizar unos 40. Bien, ¿qué síntomas podríamos decir
que serían clave para saber que una persona, o para sospechar que esa persona tiene parásitos. A veces lo sospechamos, no estás convencida del todo, pero dices, mira, una tanda de limpieza no te va a ir mal, daño no te va a hacer, y por lo menos ya podemos descartar. Claro. Por ejemplo, bueno, una de las cosas típicas sería problemas digestivos, por ejemplo, gases, o gente que dices que tengo, no sé qué pasa, que a la que como, pum, gases, estreñimiento, ansiedad. Muchísimos casos de ansiedad son por esto. Cuando la gente va al lavabo y ve que tiene mucosidad en las heces, diarreas, problemas de eczema, intolerancias alimentarias, migrañas, tumores, claro. Sí, todo un elenco de síntomas. Todo un elenco de síntomas, como tú dices. Claro. Y bueno, la cuestión es que, claro, normalmente cuando tú vas al baño, tú no lo vas a ver esto, normalmente. Bueno, esos son los oxiuros, que son los pequeñitos, los típicos de los niños, es más fácil, ¿no? Porque ellos en realidad se reproducen en el intestino delgado y en el intestino grueso, pero migran, y este es el gran problema, migran y viven en el hígado, en la vesícula biliar, en los riñones, en el corazón, en el cerebro. En temas más peliagudos, exactamente. Es asqueroso, pero... En distintos órganos del cuerpo. Entonces, ¿cómo actuar cuando hay un caso de parasitosis? Bueno, yo lo primero que recomiendo es hacer una desparasitación. Quizá yo soy muy pro productos naturales, pero se ha visto que en el mundo occidental, desgraciadamente, a día de hoy, los productos naturales, como por ejemplo hay un método que es muy bueno, el de la famosa doctora Hulda Clark, hay más, que es muy efectivo, para muchos casos no es del todo suficiente, porque los parásitos hoy en día se han vuelto resistentes. Este es el problema. ¿Por qué se han vuelto resistentes? Por la contaminación, por los pesticidas en los alimentos, por los medicamentos, porque muchísima gente toma medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces, tomando solo hierbas mejoran muchísimo, pero no del todo. Y entonces hay una serie de medicamentos que son de farmacia, que no son del todo tóxicos para el cuerpo, pero que son muy efectivos. Y la combinación sería, bueno, hay todo un programa que yo les doy, les digo cómo lo tienen que hacer. Les recomiendo siempre empezar antes de luna llena, porque es cuando están más activos. Y bueno, se hace durante 6 días y en función de lo que sale, pues ya decidimos si lo vamos a hacer el tiempo que haga falta. Porque son muy puñeteros. Sí, son muy persistentes. Sí, y la gente se iba a verdaderas sorpresas, ¿eh? Bueno, que podíamos contar casos. Sí, bueno, claro, en muchos casos, ¿no? Que parece que se han hecho las pruebas, que están convencidísimos, los médicos dicen que no, que no es verdad, y sin embargo, o por ejemplo, sí, mira, un caso muy típico, personas que tienen enfermedades, por ejemplo, todo un tipo de síntomas y nunca les encuentran nada, y no entienden qué pasa. Claro. Y dice, pero ¿cómo es posible? Pero si me han hecho pruebas de todo tipo, en cambio nunca me encuentran nada, ¿no? Claro. Luego, otra cosa que es muy interesante para comentar es que, claro, este tipo de parásitos viven en un medio ácido. O sea, ellos lo que quieren en realidad es que te mueras, porque ellos viven en los cadáveres. Estamos acercando al tema que íbamos a hablar. Claro, es que esa es la cosa, que al final te acabas dando cuenta que todo está relacionado, ¿no? En un cuerpo alcalinizado, en un medio, no viven, entran o salen. Claro. Y bueno, ahí está la cosa. Bueno, nos comentabas que el tema de la acidosis en el cuerpo es un terreno fértil para la parasitosis. Y aquí yo creo que entramos en el tema estrella, uno de tus temas estrella, porque mucha gente te conoce en internet porque has estado dando charlas por toda España y especialmente aquí en Barcelona. Y además pues te han grabado y está colgado en internet estas charlas, ¿no? Pues sí. Vamos a entrar a hablar del tema del pH. Explícanos un poquito primero, para que nos entiendan los espectadores, ¿qué es el pH? Porque mucha gente habla del pH, pero en el fondo a lo mejor no saben exactamente qué es el pH, ¿no? Vale. A ver, el pH... Sencillo, ¿eh? Sencillo, o sea, vale, te lo hacemos en plan... Vale, muy bien. Hazlo sencillo, Sencillito. para que todo el mundo lo entienda, sí. Bueno, el pH, la palabra pH en realidad quiere decir potencial de hidrógeno. Ahora explicaré luego, si quieres, un poquito en qué nos afecta en la salud. Potencial de hidrógeno. Esto se descubre en el 1909, más o menos. Creo que, ahora nunca me acuerdo el nombre, es el Søren Petersen, bueno, fue el primero que acuñó la palabra, y él se dio cuenta que todo líquido tenía estos dos componentes. Potencial de hidrógeno quiere decir que se dio cuenta que en un líquido, cuanta mayor concentración hay de iones de hidrógeno, más ácido es, y cuando hay un potencial de hidrógeno, esa sustancia está más cargada de protones, de iones positivos,
Y cuando un líquido tiene menos concentración de iones de hidrógeno, está más cargado con iones de hidroxiles, que sería oxígeno estable, que es otra manera de llamarlo, o más cargado de iones negativos, o está más oxigenado. Bueno, entonces, ¿por qué es tan importante este detalle? Porque toda la naturaleza tiene que ver con este equilibrio. Cuando los organismos están vivos, tienden hacia la alcalinidad, es decir, tienen una mayor concentración de oxígeno en sus tejidos, y cuando en la naturaleza los organismos, ya bien sean plantas o humanos o animales, mueren, dejan de estar en un medio aeróbico y se vuelven sin oxígeno, se convierten en ácido. Tiene que ver con la fermentación. Por lo tanto, lo que se descubrió, él y más científicos a posteriori, es que si este equilibrio se mantiene, pues hay vida, hay salud, hay, bueno, todo lo que comporta. Cualquier leve variación de esto pues implica la muerte, la enfermedad, y etcétera. O sea que esto sería el resumen. En cuanto al tema del cuerpo humano, que es lo que nos compete, pues este equilibrio también es importantísimo, porque el cuerpo humano está diseñado para funcionar como una pila alcalina. Sin embargo, ahí es donde viene la paradoja, es que todo nuestro sistema metabólico es acidificante, es decir, estamos constantemente, el propio metabolismo está eliminando en el torrente sanguíneo y en los fluidos lo que son ácidos metabólicos, que sería algo así como las toxinas. Y bueno, el cuerpo está diseñado y tiene un mecanismo maravilloso para mantener este equilibrio, pero es muy fácil de romper. Claro. No sé si quieres que profundice más, pero como hay charlas muy completas, no sé si... Está bien, ¿y qué formas tenemos para saber qué nivel de pH tenemos en el cuerpo? Vale, la mejor manera para... Bueno, una de las cosas que te determina el equilibrio, lo primero sería cómo tú te encuentras. Eso sería la manera más obvia. Es decir, una persona que se siente vital, con energía, está sana, etcétera, etcétera, pues ya te está determinando que muy ácida no está. Claro. Ahora bien... es el símil de la pila alcalina que decías antes, ¿eh? Exactamente, exactamente. Por ejemplo, un ejemplo que me gusta mucho comentar en las conferencias, porque me parece muy significativo, o sea, ¿cómo ves la diferencia entre una persona alcalinizada y una persona que no? Pues imagínate, ves, ¿no?, un niño de 2 años que es puro cinético, que está todo el rato para arriba, para abajo, que dices, ¡oh, qué horror! Yo no podría aguantar el ritmo de este niño, que se mueve de esta manera. Pues claro, ¿qué es lo que le pasa? Está mucho más oxigenado en sus tejidos, está mucho más alcalino, está mucho más hidratado, tiene más agua. Una persona, por ejemplo, de 80 años que se mueve de esta manera y que ves que se mueve todo lento, pues ¿qué es lo que le pasa? Que ha perdido su oxígeno en tejidos, está mucho más acidificado, está menos hidratado. Eso sería una manera muy clara de verlo. Luego ya otra manera que te determina son las enfermedades de las personas. Cuando uno de los primeros síntomas que determina que ya tenemos un cierto grado de acidosis es el cansancio. Este es el primer síntoma, el cansancio. Cuando te viene gente, bueno, ¿cuántas veces no hemos dicho, no sé qué me pasa, que estoy hecho polvo? Claro. Me levanto por las mañanas y ya lo aguanto, ¿no? Estás en decaimiento largo, exacto. Crónicas. Por ejemplo, ¿no? Claro. O no tengo vitalidad, o no tengo ganas de hacer nada. Este sería ya el primer síntoma. Luego hay más síntomas, bueno, pues que siempre estoy resfriado, siempre me duele el estómago, bueno, tengo problemas digestivos, etcétera, etcétera. O sea que hay todo un grado que ya te está diciendo, porque dentro del grado de acidosis hay grados de acidosis, claro, ¿sabes? Para que tú quieras, por ejemplo, ir controlando eso ya cuando una persona ya se ha metido a fondo en ello y tiene muchas ganas de, pues de ir manteniéndose un control. Bueno, la manera directa sería a través de la sangre. Lo que pasa que, bueno, quizá esto es más específico, la sangre en realidad es muy raro que varíe, porque el cuerpo tiene mecanismos para mantener este equilibrio. Esto es importante que comentas, porque mucha gente a veces pregunta, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que varía, el pH en la sangre o qué es lo que ocurre? A ver, la sangre normalmente, tanto si estás sano, parece una contradicción lo que voy a decir, como si estás enfermo, suele mantener un rango de pH entre 7,65 y 7,4. Ese es su estado ideal. Si hay cualquier leve variación de la sangre, puede indicar la muerte o la enfermedad, o etcétera. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando la gente me dice, bueno, pero es que si la sangre, o, por ejemplo, dice, bueno, pero claro, yo no me puedo estar analizando la sangre constantemente. Claro. Digo, no, es que una de las maneras que tú puedes determinar este estado de bienestar es a través de los líquidos que excreta el cuerpo. Luego, hay una cosa que me gustaría, me aprovecho ahora para comentarlo, ¿no? Porque se habla ahora mucho de, y eso presta mucha confusión.
bueno, es que hay que alcalinizarse constantemente y demás. Es que en realidad no es que haya que alcalinizarse, es que lo que hay que es aprender a mantener el diseño alcalino del cuerpo. Ese es el tema, porque el cuerpo es diferente. Entonces, otra de las cosas que, bueno, aprovecho y meto la cuña, ¿no? Que es muy fácil acidificarse, porque claro, la gente, otra cosa que muchas veces me dicen, bueno, pero perdona, el cuerpo es una máquina perfecta y él mismo ya se equilibra de una manera sola. Y digo, es cierto, entonces, si eso es verdad, ¿por qué hay tanta gente enferma? Claro. Porque si el propio cuerpo tiene la naturaleza y la capacidad que la tiene, de hecho, de mantener este equilibrio, ¿por qué nos enfermamos, no? Entonces, el cuerpo necesita cierta ayuda, porque, por ejemplo, se necesitan 20 moléculas de bicarbonato sódico para neutralizar una sola molécula de ácido carbónico. Así es como funciona el cuerpo. Porque vamos a hacer una pequeña puntualización antes de profundizar más el concepto de acidez, alcalinidad. Antes hablábamos y explicabas que era el pH. Pues sería interesante a lo mejor decir en qué valores se mueven, ¿no? Los niveles de pH, porque antes comentabas que la sangre oscila entre un pH 3,7 6,5 y 7,4, sí. Y entre un 7,4, ¿no? Bueno, algunos dicen hasta 7,45, pero bueno. Pero que es un margen de oscilación muy pequeño, ¿no? Muy pequeño, sí. Entonces, ¿qué significan estos números? O sea, ¿qué significa el 7? ¿Qué significa, ¿no? Es estar a un nivel, otro nivel. Quiero decir, para que nos entiendan los oyentes, porque si, por ejemplo... ya, bueno, es que no, claro. Que no sepa qué es el pH, ¿Qué quiere decir? Efectivamente. Entiendo, sí. Importante. Importante. Sí, bueno, es verdad, porque ya doy por hecho que la gente lo sabe y no es verdad. A ver, el pH se mueve entre un rango del 0 al 14. Esto es una cosa muy básica. El 7 es el punto neutro. 7 quiere decir que no es ni ácido ni neutro. Todo lo que va del 7 hacia abajo, 7, 6, pim, 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 es ácido. Todo lo que va del 7 hacia el 14 sería alcalino. Entonces, cualquier leve variación significa mucho. Por ejemplo, eso es como el tema de la temperatura corporal. Si tu temperatura habitual es 36, que es una temperatura muy normal, hay gente que a veces su temperatura normal sería 35 PAM o 36,2, cualquier leve variación tú lo vas a notar muchísimo. Porque hay gente que me dice, yo estoy a 35, 36,5 y me duele todo el cuerpo. Médicamente te dicen que eso no es fiebre, pero no es verdad. Porque si tu temperatura habitual, por ejemplo, es, como en mi caso, yo cuando estoy bien estoy a 35,7. Y yo si estoy a 36,5 me duele, estoy hecha a polvo. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque hasta solo un grado, en realidad son 10 veces más. Esto es fundamental. Esto a nivel de salud es una cosa increíble. Y a nivel de pH es lo mismo. Hay gente que me dice, bueno, pero si yo solo estoy a 6, por ejemplo, en la orina, pues solo es un poquito ácido, ¿no? Es 10 veces más ácido. Entonces esto es muy importante, porque lo notas a nivel físico muchísimo. Entonces, pues bueno, el cuerpo, por ejemplo, en el caso de la sangre, como hemos hecho lo del pH 7,365 o 7,4, es levemente alcalino o levemente básico. Es el equilibrio ácido básico. Hay gente que me dice, bueno, pero es que esto es neutro. Digo, no es neutro, es levemente alcalino. Y dentro de los órganos, dentro de los fluidos, hay distintos pHs también. Cada órgano tiene su pH. Por ejemplo, el pH de los riñones es 8, si no recuerdo mal, es 8,8. Es de los órganos más alcalinos que hay. El estómago de natural tiene un pH más ácido, y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, cuando los fluidos mantienen su equilibrio, pues todo funciona bien. Perfecto. De eso se trata. Porque cuando uno dice me estoy acidificando, evidentemente no se refiere a la sangre, ¿verdad? Porque no, claro, evidentemente, la sangre sí que hablamos, ¿no? Claro. Entonces, cuando uno dice me estoy acidificando o me estoy alcalinizando, en realidad está hablando de que le varía el pH ¿dónde? Claro, lo que en realidad quiere decir es que, por ejemplo, si tú dices me estoy acidificando, a ver, vamos a explicar algo antes que es muy importante. O sea, el cuerpo lo que hace es, de todas estas enormes cantidades de desechos ácidos metabólicos, que lo que no he dicho es que no solamente te acidificas por el propio metabolismo, es que hay más cosas que acidifican, ¿no? Que desequilibran este equilibrio ácido-básico. Por ejemplo, la ansiedad. Por eso ahí es donde intervienen las emociones. Claro, ¿por qué las emociones nos enferman? Porque en realidad todo está relacionado. Las emociones nos enferman, primero porque gastamos mucha más energía, y el solo hecho de gastar más energía estás echando mano del propio metabolismo, con lo cual ya estás acidificando. Efectivamente. La contaminación. ¿Por qué la contaminación o vivir en las ciudades acidifica más? Porque el nivel de oxígeno en el aire
que es uno de los componentes del aire, pues bueno, hay menos niveles de oxígeno y por lo tanto, que esto no lo he dicho, el oxígeno, bueno, es que lo que no he explicado es qué mecanismos utiliza el cuerpo para neutralizarlo, ¿no? Ya iremos llegando. Bueno, ya iremos llegando, ¿no? Porque yo no quiero decir todo ya basta, ¿no? Pues que yo lo tengo todo en la cabeza y es lo que me pasa, ¿no? Digo, esto es como, no, lo tienes todo comprimido y luego lo tienes que... Lo tienes que ir, sí, soltando. Bueno, ¿por dónde íbamos? Con el tema del, cuando decimos me estoy acidificando o me estoy alcalinizando, ¿no? Cuando tú dices que tú te estás alcalinizando, en realidad lo que tú estás haciendo, estás ayudando al cuerpo a que pueda eliminar del cuerpo esos desechos ácidos y pueda mantener ese equilibrio, es el diseño alcalino del cuerpo. Eso es lo que significa, porque tú nunca te vas a alcalinizar mucho. Eso es prácticamente imposible. A veces la gente me dice, bueno, pero me puedo hiperalcalinizar. Por eso lo preguntaba, porque hay mucha confusión, ¿no? Respecto sí, a este sí, concepto, sí, es bueno que lo puedas explicar. Claro, pues eso es muy difícil. Realmente sufrir de una alcalosis, que sería lo contrario de la acidosis, hay algunos casos en que sí. Por ejemplo, una alcalosis típica sería la alcalosis respiratoria, que se da en algunos casos de, por ejemplo, en algún coma diabético, que el propio cuerpo, intenta neutralizar esa acidez con respiración. Claro. Luego hay algunas técnicas de respiración, esto se hace mucho en respiración holotrópica o en el rebirthing, donde tú provocas una alcalosis respiratoria, claro, que te pones así, pero a la que neutralizas la respiración, en cuanto lo normalizas, pues el propio cuerpo vuelve. Claro, pero diríamos aquí que en este punto, que realmente la alcalosis viene producida por la acidosis. Pues sí, es una manera de compensar, efectivamente. Sería precursor, la acidosis en realidad, o sea que la alcalosis no está producida por un exceso de alcalinización, sino por un exceso de acidificación. Totalmente. Eso que estás diciendo es muy bueno, porque por ejemplo hay una de las pruebas cuando te miran, te hacen la analítica, la bioquímica del hígado, que están las fosfatasas alcalinas. Las fosfatasas alcalinas, bueno, no voy a pegar aquí el rollo médico porque sería un poco complicado y un poco rollo, ¿no? Mejor que sea más bueno, eso sería, sí. Pero bueno, pongo un ejemplo muy sencillo. Aumentan mucho cuando la persona está enferma, porque el cuerpo lo que hace, o por ejemplo cuando hay litiasis renal, cuando la persona sufre de piedras en el riñón. Las piedras en el riñón, la mayoría son de oxalatos de calcio. Y claro, el calcio es uno de los grandes minerales que neutraliza los ácidos. Entonces, como los riñones son precisamente uno de los órganos que se encarga de eliminar los ácidos, cuando el cuerpo sufre de un estrés de ácidos, pues lo que hace es recopila todo lo que puede en el organismo para neutralizarlo. Bueno, no sé si me estoy desviando. No, pero son muchos temas, ¿no? Se comprende, pero está bien, está bien. Es bueno además poder profundizar, porque bueno, es un poquito el objetivo, ¿no?, de la entrevista. Sí, como normalmente en las charlas tienes el tiempo limitado y a veces te gustaría explicar y profundizar, pues este es el momento, ¿no?, para que podamos abordar un poquito más los temas con mayor amplitud y podamos tocar estos detalles, ¿no?, que ahora mismo estás recorriendo, y yo creo que son fundamentales y muy interesantes para todo aquel que vaya a ver la entrevista, ¿no? Entonces, hay un punto que me interesa especialmente respecto a todo este tema del pH, y es que no es algo que se haya descubierto recientemente. No, exacto. O sea, que esto viene de hace muchos años, ¿no? Y me gustaría que nos hablas un poquito de personajes históricos importantes que han estado investigando este tema y de los cuales no hemos oído hablar, por descontado, prácticamente nada. Es verdad. Pero que están ahí y que han sido eminencias en el mundo de la medicina, del mundo de la ciencia. ¿Qué nos podrías contar de esto? Pues sí, la verdad es que el tema del pH ya se lleva hablando de ello desde, te diría que casi finales del siglo XX. Del del siglo XIX. Entonces ha habido científicos como ha habido premios Nobel. Ahora a veces los nombres se me olvidan porque ya tenemos el Albert Georgi, que este fue uno de los primeros, este fue el primero que habló del tema del pH en el 1909. Luego tenemos el Lawrence Soren Petersen, Otto Warburg. Luego Otto Warburg, bueno, pero ese fue posterior. Sí. Este además, bueno, ganó un premio Nobel precisamente por hablar. Pasa que él no hablaba exactamente del pH. Una de las cosas por las cuales le dieron el premio Nobel fue porque él descubrió la causa primaria del cáncer. Y él lo que sí definió muy bien en sus estudios
Por eso le dieron el premio Nobel, curiosamente, porque ahora eso casi no se habla, claro. o se medio, no ridiculiza, pero se da, ¿no? Se obvia como si fuera... Como si fuera, bueno, eso va, ¿no? Y bueno, le dieron el premio Nobel precisamente por descubrir, y él lo que explicaba es que lo que él había visto precisamente en el laboratorio, sobre todo con las células cancerosas, es que cuando el medio intersticial, o sea, el problema del cáncer no está tanto, según él y muchos otros autores, en la célula misma, sino en el medio, en el líquido en el que nadan estas células, ¿no? Y vio que cuando ese pH estaba acidificado era cuando las células pues se podían malignizar, claro. Porque, o sea, la célula, sobre todo los glóbulos rojos, su hábitat natural es el medio alcalinizado, es su medio natural, en un medio donde hay más oxígeno y bueno, es donde se pueden reproducir, replicar de una manera pues adecuada. Y cuando el medio se acidifica, enferman, como siempre, por eso siempre pongo el ejemplo de los peces, ¿no? Y bueno, pues eso fue lo que él descubrió. Y bueno, hay muchísima información en internet sobre esto, lo digo para que la gente quiera profundizar, pues... bueno, y hay más autores, ¿eh? Luego, por ejemplo, hubo uno muy interesante que casi no se ha hablado, que fue Antoine Béchamp. Este hombre, este científico, fue coetáneo de Pasteur. En los grandes honores siempre se les ha dado a Pasteur. Él fue uno de los que habló por primera vez de la teoría del pleomorfismo. Esto es otro tema muy interesante. Y él lo que llegó a desarrollar el laboratorio y se llegó a dar cuenta que las células, en función del medio en el que están, pueden adoptar un comportamiento u otro. Esto es muy interesante. Esto es una pasada. Para mí esto es increíble, ¿no? Sí. Y de hecho hay autores recientes que han continuado un poquito esta línea de investigación. Bueno, entonces de autores recientes, bueno, luego tenemos, que no lo he nombrado, es Max Gerson. Max Gerson, a ver, él no hablaba de la acidosis, pero sí que es verdad que todas sus terapias, porque él era muy amigo de Otto Warburg, también hay que decirlo, era alemán, de la época. Y además curó a bastantes de sus colegas. Bueno, él curó a muchísimos de sus colegas, no solo de cáncer, sino de otras cosas. Otro de los científicos que a mí me ha impactado mucho, ya más recientes, que ahí fue... Porque, a ver, yo tengo que decir, para que la gente lo sepa, cuando yo estudiaba, a mí ya se me habló del tema del pH y yo entendí que era algo muy importante. O sea, todos los que somos naturópatas o hemos estudiado pues cosas, hasta en medicina se habla de lo importante del equilibrio ácido-base. Lo que pasa que lo que a mí no me transmitieron era lo importante que es, pero cómo lo puedes mantener, ¿no? Luego, hace bastantes años, también conocí a un médico que ahora se ha puesto muy de moda y que me impactó mucho y que me encantó, que es el doctor Albert Martí Bosch. Y además hay una charla en internet de él bastante buena. Bueno, pues os lo recomiendo porque es una pasada, además es un hombre simpaticísimo, que eso... Y hicimos hace años, bueno, hicimos un pequeño curso que él dio sobre vitaminas y medicina ortomolecular. Y él volvió a hacer hincapié en eso y a mí eso me impactó mucho. Pero luego se quedó la cosa así en el tintero. Y hace un par de años volví a retomar el tema porque descubrí a este microbiólogo, que es doctor en microbiología, el doctor Robert Young, y me impactó muchísimo. Estaba buscando sobre el tema. Yo cuando busco algo me apasiono, entonces digo, quiero saberlo todo. Como tengo la ventaja que hablo en inglés y soy bilingüe, bueno, pues me busqué todos sus vídeos y me gustó mucho lo que dijo y ya me leí todos sus libros y los devoré y me impactó muchísimo. Me impactó no solo por lo que decía, sino por su método de trabajo. Luego además he tenido la suerte que lo he conocido en persona y doy fe de que lo que dice es verdad y que no es un charlatán, porque tú sabes cómo son estas cosas, ¿no? Lo sé. Que siempre hay la contrainformación y demás. Claro. Y lo que me impactó de él fue, a diferencia de otros autores, por eso tengo que decir que a partir de entonces me he leído todos los libros que encuentro, me los leo todos, porque siempre estoy aprendiendo y demás. Lo que me gustó mucho es su método. Digamos que él continuó mucho el trabajo de Béchamp. A él le impactó mucho cuando él era joven lo de Béchamp, y entonces pues profundizó. Tú sabes que muchos autores lo que hacen es que continúan el trabajo de otros, ¿no? Claro. Y él es un microbiólogo, es experto en hematología. Él lo que hace es que estudia la sangre con el microscopio, lo aumenta millonésimas de veces y ve su comportamiento. Y otra de las cosas que él observó es precisamente el pleomorfismo. Claro. Y él... Te iba a comentar, quizás... Sí, igual me estoy ya desviando un poco, ¿no? Que el análisis de sangre que haces es un tanto peculiar. No es como el análisis de sangre que se hace normalmente cuando uno va a la consulta al médico. No, exacto. Que esto es importante, yo creo, porque sí, es totalmente distinto. No tiene nada que ver. O sea, él lo que hace, te coge una muestra de sangre, te lo puede analizar, te lo pone en la placa de Petri,
lo aumenta unas millonésimas de veces, te hace el análisis en vivo o en seco. Y entonces, en función de la forma que adopta, sobre todo lo que él llama los clústeres, ¿no? O sea, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos adoptan unas formas. Y él, en función de cómo se aglomeran, de cómo se pegan o de cómo están separados, sabe exactamente lo que tienes. Y yo esto lo he visto. Lo vi hace 1 año y medio, estuvimos en una conferencia que él dio, bueno, era más bien un seminario, y a una persona, o sea, te dice exactamente las enfermedades que has tenido desde pequeño y en función de cómo estás, cómo puedes llegar a desarrollar esas enfermedades. Claro. Pero lo que me impactó de él, aparte de su manera peculiar de estudiar la sangre, es que en función de eso él fue desarrollando la alimentación. Él, por ejemplo, estudiaba a una persona y dice, bueno, si esta persona se alimenta de esta manera, ¿qué efecto le produce en su sangre? Claro. Y eso me impresionó mucho. Por eso lo que él hizo es, además de, como él lo llama, su nueva biología, pues ha ido desarrollando junto con su mujer, han desarrollado pues bueno, un tipo de dieta. Que a mí la palabra dieta no me gusta, porque es verdad que la gente dice, a mí no me gusta hacer dieta. Claro. No, a mí tampoco, porque yo no creo en la dieta, yo creo más en un método, digamos, de alimentarte que es más afín a la persona, bueno, y a lo que es más... Hablaríamos más de una forma de alimentarse, ¿no? Más que de una dieta, de una forma de alimentarse en el día a día. Para mí, si volvemos al tema de la alcalinidad, como un poco, porque luego hay tantas cosas que se me quedarían en el tintero, ¿no? Yo creo que es un estilo de vida, es una manera de alimentarte, es una manera de pensar, es una... sí. Pero bueno, para no... Pues sí, una forma de sentir también, ¿no? Porque las emociones, como comentabas antes, también son tremendamente condicionantes. Es una manera de sentir y es una manera de actuar también. Porque cuando hacemos actos benéficos, te sientes bien y estás más alcalino. Bueno. No, pero es muy interesante este tema en concreto. Sí. Entonces, yo te quería comentar, porque tú acabas de pasar de puntillas sobre un tema que yo creo que es la clave, entre comillas, de lo que llevamos hablando hasta ahora, respecto al tema del pH, que es la alimentación. Sí. Porque desafortunadamente vivimos en una sociedad en que la gente tiende a pensar que lo que comemos sencillamente nos sirve para funcionar cada día, pero no lo asocian directamente a la salud. Y como sabemos, pues evidentemente la alimentación lo es todo, porque lo que comemos hoy somos nosotros mañana. Entonces, ¿cómo le podríamos explicar a las personas que están viendo esta entrevista o que la van a ver qué tipo de alimentos son los que son adecuados para mejorar estos niveles de pH y cuáles no? Vale. ¿Y por qué motivos? Exacto. Bueno, voy a hacer una pequeña explicación de una cosa que es muy interesante. Hay una prueba que es bioquímica que se llama el PRAL. Esto lo podéis buscar por internet, hay información. Bien, el PRAL es una prueba que se hace con los alimentos para determinar qué efecto bioquímico tiene en el organismo. Porque hay que hacer una explicación. No es lo mismo que un alimento, hay gente que me dice, bueno, es que los alimentos, por ejemplo, ¿no? Ahora cojo una lechuga per se, si lo analizo, es ácido, por ejemplo, porque puede ser, a lo mejor la lechuga, porque yo no lo sé, a lo mejor tiene un pH del 6. Esto es importante que estés diciendo, porque luego existen muchas listas de... Claro, por eso ahí voy. Y una cosa es eso, y otra cosa es el efecto bioquímico que tiene ese alimento en el cuerpo. Entonces hay alimentos que cuando tú los ingieres, por su composición, tienen un efecto alcalinizante o acidificante. Entonces ahí es donde interviene el PRAL. Entonces el PRAL lo que hace es coge los alimentos, así como los han clasificado, los queman y en función de las cenizas que quedan, según los minerales, saben si esos minerales tienen un efecto alcalinizante o un efecto acidificante. Entiendo. Bueno, porque eso no lo he explicado. Entonces hay los minerales que alcalinizan, los estrellas son el sodio y el potasio, que son los electrolitos básicos del cuerpo, el calcio y el magnesio, hay más, está el zinc, está el hierro, etcétera, etcétera. Estos serían los 4 principales. Esos son los 4 principales. Y los minerales que acidifican son más los fosfatos, los sulfuros, el azufre, el fósforo, que no estoy diciendo que no haya que tomarlos, que también son necesarios, pero todo depende de las proporciones. El PRAL, de todas maneras, tengo que añadir una cosa, tiene un pequeño inconveniente, porque lo que se sabe es que el azúcar o la glucosa, el azúcar es una de las sustancias más acidificantes del organismo, o sea, para el organismo, perdonad. Y el PRAL, cuando quema los alimentos, si tiene glucosa incluido, lo quema. Entonces te explico esto, porque
esa es la razón por qué hay tantas listas distintas en Internet. Por ejemplo, el plátano te dicen que es muy alcalinizante. En verdad lo es entre comillas, porque tiene mucho potasio, y el potasio es uno de los grandes minerales. Sin embargo, el contenido de azúcar del plátano es muy alto. Y eso, cuando tú haces el ejercicio del PRAL, el ejercicio, bueno, la praxis del PRAL, te sale que tiene mucho potasio, pero el azúcar se quema, es lo primero que se quema. Bueno, entonces hago este pequeño inciso, porque eso es importante. Y la miel, por ejemplo, es otra de las controversias, ¿no? Me llegan listas y me dicen, no, es que la miel es altamente alcalinizante. Digo, pero no, la miel tiene muchísimo azúcar. Si tú eres un diabético o estás enfermo de cáncer, no debes tomar miel. Eso no quiere decir que la miel no tenga grandes propiedades, siempre y cuando sea ecológica y natural. Claro. No sé si esto era lo que querías que te explicara un poquito. Sí, lo que pasa que lo que me gustaría a lo mejor es que explicaras un poquito qué alimentos son los que más se acercan a estos niveles o los que nos facilitan más que el cuerpo pueda alcanzar ese diseño alcalino, ¿no? Que es el que estamos buscando, ¿no? Y cuáles son los que hacen que el cuerpo se aleje más de este diseño alcalino, ¿no? Que luego ya sabemos que esto tiene además unas implicaciones importantes a otros niveles, energético y espiritual, que yo creo que es bueno que lo abordemos más adelante en la entrevista. Sí, muy bien. ¿Cuáles son los alimentos más importantes, a lo mejor paradigmáticamente, los que puedas decir este y este, ¿no? Que destacan más? Sí. Vale. Los alimentos que son más alcalinizantes son todas las hortalizas, todas las verduras, sobre todo los que son muy ricos en clorofila, por su composición en clorofila. Si quieres luego te explico un poquito el detalle de la clorofila, porque es muy interesante. Todas las verduras, todas las hortalizas, las frutas también, pero ojo, no todas. Las que tienen mucho azúcar o son muy maduras, pues no tienen un efecto alcalinizante, pero eso no quiere decir que no haya que tomarlas. Luego por eso está lo de la proporción. Por eso antes te he explicado que el cuerpo tiene mucha más tendencia a acidificar que a alcalinizar y necesita 20 moléculas de bicarbonato para neutralizar uno de ácido carbónico. Y con la alimentación es igual, ¿no? Siempre importante por eso hacer la puntualización, como has dicho antes, ecológicas. Siempre. Bueno, por supuesto. ¿Por qué razón? Porque el ecológico, aparte que no lleva pesticidas y demás, pues tiene muchos más minerales que el que no es ecológico. Es que esto, bueno, y otra cosa que voy a aprovechar para decir, el alimento crudo es alcalinizante y en el momento que lo cocinamos pierde, desgraciadamente, la mayor parte de sus vitaminas, minerales y enzimas. Esto también lo digo. Bueno, pequeño inciso, ¿no? Entonces, todo lo que son las verduras, lo que son las hortalizas, las semillas, los frutos secos, sobre todo la almendra, que tiene muchísimo calcio. Las algas marinas también son una maravilla. Bueno, luego las algas de todo tipo. No sé, yo creo que esta sería la base. Los cereales también, pero no todos. Y hay grados. ¿Cuál sería el cereal, a lo mejor los dos cereales que son más recomendables? Los que yo recomiendo más serían la quinoa y el mijo. El arroz integral, ya sé que a los macrobióticos les gusta mucho, no estoy diciendo que nadie cambiar al arroz integral, además no me gustan los extremismos, esto es la información general y además pienso que también hay que disfrutar de todo. Es importante, ¿no? Porque además yo solo te he dicho que apuntarás los que eran más, ¿no? Claro, sí. En este caso, pues está bien que hagas la disquisición, ¿no? Sí, claro. Sí. Y bueno, eso es, digamos, es lo que más, ¿no? Por lo tanto, mi recomendación siempre, y de hecho es lo que yo hago en mi vida, el grosso de mi alimentación es a base de verduras, de vegetales, sobre todo verdes, todo lo verde, la espinaca, la rúcula, bueno, el perejil, luego siempre me olvido de algunos, ¿no? El berro es una maravilla, el aguacate es la estrella de las estrellas, además es muy proteínico. Las legumbres, también no he nombrado las legumbres también son muy interesantes, sobre todo si están germinadas, que es un tema muy interesante. Todo lo que acidifica, que pues sería el azúcar, la estrella número uno sería el azúcar, en cualquiera de sus formas. Que además es una sustancia que es altamente adictiva. Totalmente, porque... Esto lo desconoce mucha gente todavía, desafortunadamente. Efectivamente, porque la molécula del azúcar es idéntica a la molécula de la cocaína. Yo esto no lo sabía, lo descubrí el año pasado, ¿eh? Esto es tremendo, ¿eh? Yo esto es tremendo. El día que me lo contaron, que fuiste tú misma, o sea, me impactó bastante fuerte. Y a mí también, porque claro, entonces entiendes por qué la gente me dice, es que yo no puedo dejar de tomar dulce, es que me lo pide, ¿no? Sí. Bueno, ahí luego entroncaríamos que cuando tú estás más ácido, claro, tenemos el terreno abierto para parásitos, para hongos, etcétera, que a su vez se alimentan de todo esto. Entonces es como un círculo negativo. Lo que me gustaría explicar es qué ocurre cuando uno toma azúcar, ¿no? Porque la gente dice, bueno, sí, pero la glucosa en teoría, bueno,
que es la base de la formación del ATP, etcétera. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Dice, bueno, yo tomo azúcar y noto que puedo continuar, ¿no? Que te da el subidón. Sí. Pero ¿qué pasa después? Cuéntanos un poquito, Gogo, porque yo creo que es bueno que la gente sepa, ¿no?, qué es lo que ocurre cuando uno toma estas cantidades de azúcar. Claro, el azúcar lo que hace es una excitotoxina. ¿Qué quiere decir una excitotoxina? Te explico esto para llegar a contestarte la pregunta. Una excitotoxina quiere decir que es una toxina que excita el sistema nervioso. Esto se sabe por pruebas de laboratorio. Por cierto, hay un neurocirujano famosísimo que se llama, ahora no me acuerdo del nombre, pero que él hace unas conferencias extraordinarias. El Russell Blaylock. Os aconsejo, de verdad, que si queréis profundizar en esto, que escuchéis sus conferencias. Y lo que hace es lo siguiente, o sea, cuando tú tomas azúcar, te da el subidón. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? Lo primero, como es un tóxico para el cuerpo, lo primero que hace el páncreas es segregar insulina, porque claro, dice, hay que bajar los niveles. Entonces, rápidamente segregamos insulina en las glándulas adrenales, esto es lo del final, el páncreas, perdona, segrega insulina, neutraliza el azúcar, pero claro, como el cuerpo siempre busca el equilibrio, se va a las glándulas adrenales para sintetizar noradrenalina, para otra vez darte el subidón. Entonces eso es lo que hace el azúcar, o sea, te da ese subidón, pero claro, pero luego llega un momento que te agota la energía vital. Y no solo eso, se ha visto que las personas que toman bastante azúcar, pero hay más sustancias que son excitotoxinas que producen este efecto subidón, a la hora se ha visto que el grosso hay una muerte neuronal bastante interesante. Digo interesante, lo digo suavemente, o sea, que mueren masivamente las neuronas. Y esto se sabe precisamente por pruebas de laboratorio con ratoncitos pobres, ¿no? Y eso es el efecto que hace el azúcar. Entonces, como es adictivo, porque además pues tiene este efecto como la cocaína, y el cuerpo, pues claro, siempre quiere cuando tú le subes y le bajas, el cuerpo quiere estar siempre subido. No, nuestro estado natural no es estar así. Claro, nuestro estado natural es estar bien, ¿no? Y en realidad todos queremos estar energéticos, ¿no? Y alcalinos, aunque no lo sepamos. Claro. Entonces, diríamos, el primero en la lista de enemigos públicos o acidificantes más importantes sería el azúcar, ¿no? El azúcar. Y además hemos hablado de su gran capacidad adictiva. Luego, ¿qué más sustancias tenemos o qué otros alimentos tenemos que son altamente acidificantes? Vale. El segundo en rango para mí serían los lácteos. Por lácteos entendemos la leche, los quesos, los yogures, la mantequilla, etcétera, etcétera. Producen muchísima mucosidad en el organismo, que además precisamente los parásitos les va bien porque la mucosidad, ellos se protegen con esta mucosidad. Interesante. Además, tienen lactosa, galactosa, producen muchísimas intolerancias y además no se digieren bien. Claro, esto sería que son unas proteínas que están preparadas, las proteínas de la leche para ser digeridas por un ternerito, por ejemplo. Claro, por un ternerito que tiene un peso que a lo mejor puede doblar mi peso normal, ¿no? Y que a medida que va creciendo puede triplicarlo o cuadruplicarlo, entonces claro, es normal que... No, aparte no solo eso, es que por ejemplo la leche materna tiene un 8% o 10%, no sé exactamente, de proteína. Sin embargo, la leche de vaca contiene un 80% de proteína. Porque claro, las necesidades proteicas de un ternero o de una vaca no tienen nada que ver con las del humano, ¿no? Y ahí, esto es otro tema muy importante, el tema de las proteínas, que también hablaríamos largo y tendido, ¿no? Que sepáis qué pasa con mis proteínas, ¿no? Bueno, el tema de los lácteos. Luego, por orden, sería las proteínas de origen animal, no solo los lácteos, que también es una proteína animal. Incluimos todas las carnes, todas sin excepción, de ternera, de lo que quieras. La gente me dice, bueno, ¿y el pollo? Bueno, el pollo es carne de ave, pero es carne de animal. El conejo... Forma parte de las carnes blancas, que se llama, ¿no? Sí, sería lo que ellos llaman la carne roja. La carne roja sería la ternera, el buey... El cerdo, no, el cerdo yo creo que no es ni carne roja ni carne blanca, no sé cómo es un híbrido, favores. Y luego están las carnes blancas, que son las aves. No, por ejemplo, el pato se considera carne roja también. Esto no lo sabía. Sí, porque es muy roja además, yo creo que tiene que ver con su color y el cordero, me olvidaba del cordero, que también es carne roja. Luego tenemos todas las aves, pues desde pato, pollo, etcétera, el conejo también, bueno, cualquier animalito. Los huevos también son muy acidificantes, aunque sea un subproducto animal. Luego tenemos obviamente todo lo que es tóxico per se, que ya es obvio, ¿no? Desde el café, el alcohol, las Coca-Colas, bueno, no lo he dicho.
pero esto creo que es el número 1, junto con el azúcar, Sí, que no lo he dicho, no lo he dicho. El día que lo escuché por primera vez en una de tus conferencias me impactó profundamente, porque, a ver, quieras que no, es lo típico, ¿no? Que desde la adolescencia es lo que se lleva entre tus amigos, y siempre consume este tipo de bebidas carbonatadas, ¿no? La Coca-Cola, tal, el cual, y no sé cuántas me habré tomado en mi vida, pero bastantes. Bueno, en su día me tomaba, sí. Claro, y entonces el día que explicaste lo que vas a contar ahora, vamos, me impactó profundamente. Bueno, por experimentos han visto, o sea, a ver, el pH de la Coca-Cola es de un 2,5. Entonces, se ha visto en laboratorio que para neutralizar el pH de un solo vaso de Coca-Cola se necesitan el equivalente de, creo que son 40 vasos, no, 40 no, creo que eran 20 vasos de agua alcalina con un pH del 12 o del 11. En un propio balde, tú por ejemplo pones 20, eran 20, ahora me acuerdo del 20 litros de agua con un pH del 11 y pones un solo vaso de Coca-Cola y el pH baja al 4,5. Y claro, esto es lo que hace en el organismo. Lo que pasa es que, claro, la diferencia es que el cuerpo es una entidad viva y tiene la capacidad de neutralizar y siempre tiene sus recursos. Claro, tú cuando te bebes una Coca-Cola, si no te aseguras el efecto inmediatamente, la gente no lo bebería. Pero claro, es insidioso y lento. Yo, por ejemplo, he visto en consulta gente con 18 años con verdaderos problemas de huesos ya. Y esto es muy grave, porque claro, que un chico de 18, un caso que vi, que tuviera problemas de descalcificación de huesos, que eso es típico de la persona de 80, pues no es normal, la verdad. Aquí está lo que le llaman la madre del cordero, ¿no? La madre del cordero, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando de repente entran este tipo de sustancias tan extremadamente acidificantes? El cuerpo tiene algunos procesos para defenderse, ¿no? Claro, porque uno de los... a ver, ¿qué mecanismo usa el cuerpo para neutralizar los ácidos? Uno es el oxígeno, que ya lo hemos comentado, luego usa una serie de minerales, que son el calcio, que como ya lo he comentado, el magnesio, el sodio y el potasio, y luego hay otros. El calcio es la reina. Entonces, al principio, cuando estamos sanos, el cuerpo tiene sus recursos. Siempre tenemos recursos para poder neutralizar. Por eso cuando tienes 18 años o 20, 25, porque me ha pasado, ¿no? Te vas de juerga, te tomas el whisky, te tomas el cubata y bueno, lo que sea, y no duermes, al día siguiente te recuperas en un plis, pero tú haces eso a partir de los 30, 35 y ahora te recuperas igual, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa eso? Aparte porque estás más alcalino, porque el cuerpo tiene esos recursos, tiene sus minerales que los usa para neutralizar todos estos tóxicos. Pero claro, el cuerpo sigue haciendo. ¿Pero qué pasa cuando estos depósitos se agotan? Porque llega un momento que se agotan sobre todo, y ahí es donde viene. Si tú no los repones con la dieta y con la alimentación, ahora te diré cómo hacerlo, no solo con la alimentación, pues claro, llega un momento que se va a los depósitos directamente, el depósito directamente de calcio y los huesos, los dientes, y eso es lo que hace. Entonces, cuando tú ingieres este tipo de tóxicos, de Coca-Colas, bueno, cuando digo Coca-Colas me refiero a Coca-Colas, Fantas, chicles, bueno, todo lo que es procesado, todo lo que lleva pesticidas, aditivos, colorantes, que son altamente acidificantes, el cuerpo tiene el mandato de neutralizarlo, pues bueno, eso es lo que hace. Y claro, si tú abusas de eso y no te cuidas, empieza a pasar lo que empieza a pasar y lo que ya estamos viendo. La gente enferma cada vez más joven, la gente envejece antes. Y no me refiero solo a un aspecto físico, que ves gente joven muy envejecida, me refiero a la energía. Porque que una persona de 25 años, porque yo de verdad que lo he visto, de 30, pues que esté con todo lo que está, pues es por eso, ¿no? Y eso es lo que produce. Porque básicamente lo que comentas a menudo en tus charlas es que la acidificación del cuerpo es la base de todas las enfermedades, ¿cierto? Efectivamente, porque al final se reduce a eso. Aunque el origen sea multifactorial, que puede ser una emoción o una angustia sufrida a largo tiempo, que te agota los minerales, porque, por ejemplo, si alguno de vosotros habéis sufrido ansiedad, que yo he sufrido mucha ansiedad de jovencita, ¿cómo respiras? Claro, o sea, tú tienes una respiración corta, no estás oxigenando, por ejemplo, ¿no? Entonces es un conjunto de cosas, ahí ya estás contrayendo, estás oxigenando menos. Bingo, y como nos comentabas, la acidificación o la acidosis es la base o el terreno fértil para todas las enfermedades. Efectivamente. O sea, parten de la misma base. Bueno, es así, porque en un terreno ácido hay ciertos microorganismos patógenos que viven, que es su hábitat.
Es decir, cuando tú estás más alcalinizado, ya hemos dicho que es incorrecto decirlo, pero cuando digamos esta máquina maravillosa está en su equilibrio, ciertos microorganismos no pueden vivir. Por ejemplo, ciertas bacterias, la mayor parte de las bacterias patógenas, virus, hongos, parásitos. Entonces, claro, cuando tú tienes una ligera acidosis, que de hecho es lo que está pasando y lo que estamos viendo, pues por todo lo que ya hemos comentado, por la manera de comer, por el estilo de vida, el estrés, la angustia, etcétera, etcétera, pues bueno, esto es un terreno abonado y fértil para que todos estos microorganismos proliferen, ¿no? Sobre todo los hongos. Por eso hay tanta gente que tiene candidiasis a día de hoy, ¿no? Sí, sí, es una enfermedad. Claro. Y bueno, y otra cosa que he observado también, que eso es muy interesante, he visto una relación directa entre la acidosis y problemas de tipo emocional y problemas psiquiátricos. Entonces, bueno, ahí está la cosa, ¿no? La relación directa entre ciertos micropatógenos con este tema, ¿no? Muy interesante. Como antes de que continuemos avanzando en la entrevista, sería interesante a lo mejor que dieras tus datos de contacto, para que si alguno de las personas que está viendo esta entrevista está interesado en poder pasar por tu consulta y visitarse, pues que ver cómo puede acceder contactar a ello. Conmigo. Sí, a través de teléfono, correo, web, luego cuentas un poquito todo. Vale, yo tengo un blog que me podéis contactar por el blog. En mi blog está mi mail. Si quieres te lo digo, pero bueno, a veces es más fácil verlo por escrito, pero por internet me pueden contactar. Aparecerá también en el vídeo. Bueno, pues a través... Pero coméntalo porque está bien. Sí, yo a través de mi blog me podéis contactar perfectamente, me escribís y yo siempre contesto a todo el mundo. Si alguna vez... ¿Qué es la dirección? La dirección es www.gogovela con B, este es mi primer apellido, .wordpress.com. Perfecto. Y bueno, ahí tenéis mi correo. También os puedo dar mi teléfono, si queréis, me podéis llamar. Si la gente me llama y no me encuentra, estoy en consulta, pues no pasa nada, me dejan un mensaje o WhatsApp, que esto ahora ya estamos whatsappeados. Mi teléfono es el 622 72 6431. Perfecto. Y ya está. Perfecto. Y entonces me gustaría que nos contaras, porque antes nos hablabas del Dr. Robert Young, sí, y estamos hablando un poquito de cómo conseguir este estado maravilloso, ¿no? Fantástico, ¿no? De bienestar, ¿no? De bienestar, sí, a través de llegar a este diseño alcalino del cuerpo, ¿no? Cómo aumentar este nivel, ¿no? de pH del cuerpo. Y yo sé, Gogo, que bueno, que llevas un tiempo trabajando para traer aquí algunos de los productos del Dr. Robert Young, y que ahora mismo estás en una iniciativa empresarial que se llama Alkaline Care. Cuéntanos un poquito más sobre esto y sobre los productos que estás trayendo aquí ahora a España. Bueno, cuando yo conocí a este doctor, porque es doctor en microbiología, no solo me encantó su filosofía, sino los productos que él tenía, ¿no? Entonces lo primero que hice fue probarlos. Porque yo lo pruebo todo, porque tú además que me conoces, sabes que yo lo vivo todo. Yo hasta que no experimento algo no sé si la cosa funciona o no. Porque claro, lo que comprendí es que con la alimentación, claro, en condiciones ideales sería suficiente, pero a día de hoy no es suficiente. Entonces al cuerpo hay que ayudarle, porque por sí solo no se alcaliniza o no se mantiene su diseño alcalino. La prueba está que todo el mundo muere en acidosis, ¿no? Entonces entendí que hay una serie de minerales pues que hay que tomar, hay una serie de suplementos que ayudan en este proceso y bueno, aquí en España en concreto pues no había de esto. Así que los probé y aluciné, porque realmente, vamos, me noté con mucha más vitalidad, con mucha más energía, y eso que me encontraba bien, porque no es que yo me encontrara mal, me noté mucho más conectada, y bueno, así que yo me dije, esto tiene que estar aquí, esto tenemos que difundir esta información, porque otra cosa que tenía muy claro es que todo nuestro entorno está diseñado para acidificarnos. No voy a entrar en temas de conspiraciones, pero es que es la verdad. Todo, mires por donde lo mires. Y claro, también entendí, se me encendió la bombilla y dije, claro, es que si estamos alcalinos, no hay que nos venza. A nivel físico, a nivel energético. Y bueno, no sé, tuve como el flash, ¿no? Y digo, claro, son muy listos. Y bueno, pues pensé, como aquí hay muy poco producto, decidimos decidimos montar esta empresa con un grupo de personas. Tú eres parte del equipo y bueno, somos amigos y todo. Y decidimos que teníamos que traer estos productos porque, bueno, la gente tiene que tomar esto.
porque son una pasada, la verdad. Y yo lo digo así, ya sé que es poco científico decir que es una pasada, pero es que es la verdad. Y todos los pacientes que lo han probado, han repetido, bueno, están encantados. Y podríamos dar datos, y además han dado su testimonio, han escrito al blog de Alkalinker, perdón. Y bueno, pues en eso estamos, ¿no? Claro. Difundiendo algo que sabemos, o yo lo creo de todo corazón, que es bueno. Es bueno, y creo que estamos en una época maravillosa, porque aunque todo es muy duro, y ya sabemos, no vamos a hablar de eso, también es verdad que hay muchísimas iniciativas de todos los campos que están saliendo, desde la medicina o de las cosas alternativas, y bueno, pues esto forma parte de ello, y yo estoy muy contenta, la verdad, claro, mucho. Perfecto. Sí, sí. Yo iba a comentar que en la propia página web de Alkalinker, en el blog, ¿Sí? porque hay un blog, ¿no?, donde se van colgando todas las... Sí, hay un blog muy interesante que se llama, bueno, hay blog y hay web. La web es www.alkalinker.com. Bueno, supongo que quedará escrito porque uno es con K. Y luego hay el blog, bueno, los productos se pueden comprar desde ahí fácilmente. Luego además la gente podéis dar vuestros testimonios, que esto para nosotros es una maravilla, porque esto nos anima, ¿no? O sea, cada vez que una persona te viene y te dice, oye, tú no sabes cómo me encuentro, esto es increíble, pues bueno, siempre es una confirmación de que lo que estás haciendo es bueno de verdad. No solo es que lo crees porque tienes fe, que eso está muy bien, pero la fe sola no, tiene que haber datos detrás, ¿no? Y ahí la gente pues puede comprar sus productos. Además hay muchos artículos que estamos colgando, yo estoy traduciendo artículos muy interesantes. Cada semana intento cumplir, pero a veces no damos abasto, de temas ya más científicos, porque bueno, esta charla ha sido más informal, ¿no? Claro. Intentamos llegar a todos los públicos, hasta la gente pues de normal, como yo, de la calle, a personas más exigentes, desde bioquímicos, hay gente que es muy exigente y me parece muy bien. Médicos o bioquímicos o físicos, pues bueno, ellos quieren y bueno, todo esto está muy bien, pero bueno, a mí no. Claro, yo voy a comentar que hay un recurso que es muy interesante para todos, que es esa guía rápida, ¿no?, para, muy bien, sí, para la alcalinización y demás, sí. que hay unos listados bastante amplios que explican qué alimentos son los que permiten al cuerpo alcanzar ese estado de diseño alcalino y cuáles son los que, por contrario, acidifican, ¿no?, el cuerpo. Exacto, es una lista muy completa de 11 páginas que os podéis descargar gratuitamente y os lo podéis imprimir, es como un mini librito, es muy completo, ahí tenéis todo, desde la A hasta la Z, ¿no? Y bueno, y al final hay unos pequeños comentarios de algunos alimentos, porque por ejemplo veréis que hay algunos alimentos que acidifican, pero que también tienen, digamos, cualidades muy interesantes, porque a ver, la idea no es solamente comer solamente alimentos que alcalinizan. Bueno, depende si una persona está enferma. Yo también siempre hago ya sabes, ¿no?, el matiz. Sí, claro, una persona que está enferma, si se quiere poner bien, tiene que apretarse el cinturón, eso es normal. Claro. Que no es lo mismo que una persona que se quiere mantener, ¿no? Y ahí tenéis todo, bueno, bien explicado. Bien explicado. Y cualquier duda, eso también, siempre me podéis contactar, me podéis escribir y yo os contesto. Si a veces no contesto inmediatamente, no es porque no quiera, es que hay días que trabajo tanto, llego tan tarde a casa que contesto cuando puedo, pero bueno, que cualquier duda que surge, porque luego una cosa es la cosa general y otra cosa es el particular, cada persona es distinta y cada persona requiere un caso diferente. Claro. Y nada, no sé. Claro, y ahora me gustaría hablar contigo, Gogo, un tema que está muy relacionado con todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. Sí. Y creo que es importantísimo porque prácticamente no se explica, no se habla de él, que es el tema de la clorofila. Y creo que es un tema apasionante, que además últimamente estás dando charlas al respecto. Sí, sí. Que por cierto, si alguien está interesado en que Gogo vaya a alguna parte de España, Latinoamérica, a hacer charlas sobre el pH, sobre la alcalinidad, sobre las terapias, sobre la clorofila y demás, pues ya sabéis que la podéis contactar y Gogo estará encantada de poder viajar allí donde haga falta. Además me encanta viajar, para hacer difusión, de todos estos temas que son imprescindibles para abordar una salud integral desde un ámbito mucho más consciente, ¿no? Claro. Que por eso estamos trabajando en ello, ¿no? Pues sí. Y entonces me gustaría que nos explicaras un poquito por qué es tan importante el tema de la clorofila. A ver, para hacerlo resumido, porque sé que no hay mucho tiempo, bueno, supongo que todos hemos estudiado en el colegio lo que es la clorofila. La clorofila es lo que le da ese color verde tan particular a las plantas, ¿no? Y se encarga de la fotosíntesis. La fotosíntesis, en realidad, ¿qué es lo que hacen las plantas? Lo que hacen es captar los fotones, y esto es una cosa maravillosa, los fotones de luz o la energía lumínica y transformarla químicamente en energía química, perdón, y
generar oxígeno. O sea, con esto ya os lo digo todo, ¿no? Claro. Entonces, la clorofila lo que hace es generar oxígeno. Bueno, hay muchos tipos de clorofila y demás. Es el proceso que comúnmente se denomina fotosíntesis. Es ¿verdad? la fotosíntesis, exacto. La fotosíntesis, ¿no? Y bueno, hay muchos tipos de clorofila, pero la más común es la clorofila A, ¿no? Ajá. Bueno, lo interesante de la clorofila, aparte que es vital para la vida en el planeta, porque sin árboles y sin vegetales o sin algas, que también hacen la función de la fotosíntesis, pues no tendríamos oxígeno, es el efecto que tiene en el organismo. Entonces, ya se descubrió a principios, creo que fue un químico francés, que descubrió la existencia de la clorofila, pero no fue hasta el 1913 que siempre son los austríacos o los alemanes, un químico alemán descubrió las propiedades de la clorofila y por eso también le otorgaron un premio Nobel. ¿Y qué es lo que descubrió? Y lo que se dio cuenta es que la molécula de la clorofila es idéntica a la molécula de la hemoglobina, que es el glóbulo rojo del cuerpo humano, el que confiere el color rojo de la sangre. Idéntica, o sea, tú ves una al lado de la otra y dices, pues son idénticas. Lo único que las diferencia es que la molécula de la clorofila tiene un núcleo de magnesio y la molécula de la hemoglobina tiene un núcleo de hierro. Bueno, y lo que se dieron cuenta es que cuando tú ingieres grandes cantidades de clorofila, tiene, precisamente por esta, digamos, similitud, tiene la capacidad de mimetizar la sangre. Entonces, si tú tomas mucha clorofila, o haces hasta una transfusión con clorofila, porque hay experimentos de esto, se transforma en sangre, es decir, la calidad de tus hematíes, de tus glóbulos rojos y del hematocrito y se incrementan espectacularmente. La realidad, por lo que yo he investigado, porque siempre estoy investigando y quiero saber más, no se sabe bien por qué ocurre, solo sabe qué ocurre. De hecho, los animales en la naturaleza no tienen anemia. Las vacas no tienen anemia. Y bueno, esto fue el gran descubrimiento. Entonces luego ha habido ya médicos y terapeutas pues, que han usado la clorofila como suplementación en sus terapias y han visto unos efectos extraordinarios en la persona. Como precisamente la clorofila es la encargada de hacer la fotosíntesis, de alguna manera es como que si tú ingieres alimentos muy ricos en clorofila, pues te ayuda en ese proceso. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace en el organismo? Te oxigena, te limpia, te desintoxica, te alcaliniza muchísimo, eso es una pasada, te ayuda a eliminar las toxinas del cuerpo. Para las personas que tienen problemas de anemia, eso es otra cosa que se ha visto. Realmente se acaba. Porque normalmente a las personas que tienen problemas de anemia, habitualmente los médicos alópatas lo que acostumbran te dan hierro. A recomendar hierro y a recomendar que comas mucha carne roja, ¿no? Efectivamente. Y me gustaría que puntualizaras este detalle porque creo que es como la antítesis, ¿no? Por lo que hemos estado hablando. Bueno, es que es todo lo contrario, porque cuando tú tomas mucha carne, por ejemplo, te está acidificando. Y precisamente uno de los elementos, paradójicamente, que neutraliza los ácidos entre el calcio y demás es el hierro. Porque el hierro es uno de los grandes minerales alcalinizantes. Qué curioso, ¿no? Es verdad, porque conoces a gente que tiene, yo lo he visto en mi consulta, hay chicas que tienen anemia, y me dicen, no, es que es por la regla, pero no siempre es por eso, hay más cosas, que toman mucha carne, no les sirve de nada, y toman hierro y siempre tienen una anemia permanente. En cambio, personas, y doy fe de ello, tomando suplementos de clorofila y batidos verdes, porque no solamente es un tema de suplementos, es un tema de alimentación, tomando muchos alimentos ricos en clorofila, ecológicos, y a ser crudo mejor, también no hago el matiz, su anemia se desaparece completamente, tanto la ferropénica como la de vitamina B12. Y esto es muy importante, porque he oído tantas veces que los dicen los médicos, dicen, no, es que es vegetariano y todos tienen problema de anemia de vitamina B12. Bueno, en parte es verdad, porque una cosa es ser vegetariano y otra cosa es estar alcalino y clorofilizado, ¿vale? Porque, claro, porque yo también he ido aprendiendo muchas cosas. Yo, de cuando empecé ahora, pues cada día estoy aprendiendo cosas nuevas y a veces te crees que lo haces bien y no lo estás haciendo bien del todo. No es que lo hagas mal, pero no lo estás haciendo bien del todo. Pero siempre hay algún matiz. Siempre hay matices. Entonces, el tema de la clorofila es un tema interesantísimo que yo recomiendo y además yo lo estoy poniendo en práctica en mi persona y yo me encuentro de maravilla. Y para la anemia ya te digo que es espectacular. Y una cosita, Gogo. Sí. ¿Qué alimentos son ricos en clorofila?
Bien, tenemos... Para que nos entienda todo el mundo, ¿eh? Sí, sí, sí. Los que tienen, primero, todas las hojas y las algas de color verde, cuanto más verde mejor y más oscuro. A ver, todos los vegetales tienen clorofila, todos, sin excepción, pero los más verdes más. Entonces, empezamos por las hortalizas, serían las espinacas, por ejemplo, que son súper verdes, las acelgas, el brócoli es una pasada, tenemos todas las hierbas aromáticas, pues el perejil, la albahaca, cilantro, bueno, todo lo que sea verde. Bueno, todo lo que sea verde, es que ahora el apio, el aguacate tiene muchísimo, no tanto, porque eso tiene más proteína, pero también tiene. Tenemos las algas de agua dulce, como la alga clorela. Porque luego se dice, perdona, que te interrumpa, se dice que el aguacate engorda muchísimo, ¿no? Ay, sí, lo de siempre, sí, porque tiene mucha grasa, pero es grasa buena, es de grasa insaturada. Por eso quería que hicieras el matiz, ¿no? Porque como tiene tantas propiedades benéficas el aguacate, ¿no? Para que las personas que nos vean entiendan que el aguacate no es algo que nos vaya a engordar, sino nos está beneficiando. Sí, bueno, porque se basa en el tema de las calorías. Claro, porque si nos basamos en la teoría de las calorías, que para mí es una manera de entender el engorde y el adelgazamiento totalmente equivocado, porque no engordas por las calorías, sino engordas por si estás acidificado o no. Porque lo que no he comentado es que una de las maneras que tiene el cuerpo de aparcar esos ácidos, si no los puede eliminar por la vía normal de pipí, etcétera, etcétera, es almacenarlos en el tejido conectivo y en el tejido graso. ¿Y esto tendría algo que ver con cómo se forman los tumores y demás? También. Pero eso sí que lo hablamos otro día. Lo hablamos otro día con calma, porque es muy largo. Muy largo. Claro, pero para acabar, sí, pero para acabar con el tema del aguacate, el aguacate, dado que tiene un efecto muy alcalinizante en el organismo, no engorda, porque no engordamos por las calorías. Claro. Tú engordas por si esos alimentos, si estás ácido o no. Ya sé que es muy simplista decirlo así, quizá en otra charla lo podemos ampliar un poco más, ¿no? Y bueno, también decir que el aguacate al revés, te ayuda a mantener ese diseño alcalino, claro, obviamente siempre y cuando lo combines bien, porque no hemos hablado de la combinación de los alimentos, que eso también es muy importante, claro, si lo tomas con salsa rosa y con gambas y tal, pues entonces claro, no te va a hacer ese efecto. Pero si lo mezclas con tus batidos verdes, que a mí me encanta, con tus ensaladas, pues no solo no te va a engordar, yo me tomo un aguacate cada día y no estoy gorda. El limón es importante, ¿verdad? Otro ejemplo del limón. Claro, la gente dice, no, es que el limón es muy ácido, efectivamente. El limón es acidísimo, tiene un pH de casi del 3, pero tiene un efecto muy alcalinizante en el organismo, porque tiene mucho sodio, y el sodio es uno de los minerales y no tiene azúcar. Tanto el limón como la lima, que es uno de las frutas más recomendables para tomar. Perfecto. Y respecto a la clorofila, ¿algo más que nos quieras contar que tú creas que sea importante? Bueno, yo creo que la esencia ya la he dicho, ¿no? Que tiene muchos beneficios para el organismo. Doy fe que cuando tomas suplementos de clorofila no tienes anemia. Por ejemplo, mira, un caso muy concreto, una mujer que ha venido a mi consulta un par de veces y ella toda la vida había tenido anemia ferropénica y anemia de falta de vitamina B12. Cuando era jovencita le instaban a que comiera carne y demás. Bueno, ella era vegetariana. Y entonces cuando descubrió sobre todo el alimento crudo y muy concentrado con clorofila, ella se hace cada día un par de batidos verdes con todas estas hortalizas que te digo y además le ponía unos suplementos. Nunca más ha vuelto a tener anemia ni de vitamina B12 ni de vitamina ni de hierro, perdón. O sea que lo digo que para aquellos que sean vegetarianos es muy importante tener esto en cuenta. Es fundamental. Y un carnívoro, si no toma esto, acabará teniendo anemia igual. Claro. Y ya para acabar, Gogo, sí. una reflexión como conclusión de todo lo que hemos estado hablando. Bien. Bueno, para mí la reflexión, esto es muy personal, ¿no? Supongo que todos nosotros, o yo también, como me considero una persona muy idealista y bueno, pues siempre he tenido estas ganas de aportar mi pequeñito grano de arena, ¿no? Y bueno, yo quizá la reflexión que haría, haría muchas reflexiones. Una te diría que creo de todo corazón que si queremos cambiar este mundo, ya sé que nadie lo puede cambiar, pero sí creo que si cada uno aporta su grano de arena, juntos hacemos este gran puzzle, ¿no? Pero creo que la base es la manera de comer. Creo que tal como comes, piensas, sientes y estás conectado, creo que esto influye muchísimo, creo que eso es la base. Creo que comer de una manera alcalina
favorece, es sostenible con el planeta, porque no hemos hablado de esto, pero eso forma parte de todo esto. Creo que es bueno con el medio ambiente, te vuelve mucho más sano, envejeces mucho menos, estás mucho más conectado, y creo que solo de esta manera podemos estar lúcidos, podemos estar despiertos, podemos realmente pues no dejarnos atrapar por esta Matrix. Bueno, no sé si esto es muy correcto decirlo así, ¿no? Pero creo que esa es mi ilusión, ¿no? Educar a la gente en este sentido para que entiendan lo importante que es, porque esto no es solamente un tema de estar sano, tiene que ver con la conciencia, porque eso sí que hablo por mi experiencia personal. Cuando yo he ido haciendo todos estos cambios, ¿cómo me noto yo ahora? Me noto con una fuerza, con una energía, hombre, siempre con retos a superar, porque siempre hay problemas que surgen y siempre pues está la parte emocional, pero eso es un non-stop. Pero me he notado muchísimo más conectada, porque eso es otra cosa que no he hablado, pero bueno, conectada, pero de verdad, ¿eh? Y a nivel espiritual creo que si una persona no se trabaja el cuerpo de esa manera, creo que no va a avanzar. Bueno, eso es mi opinión personal, ¿eh? Así no, perfecto, que es una reflexión muy interesante. Claro, y animo a todo el mundo, porque creo que esa es la base, creo que ha de ser completo. O sea, el avance, ¿no? El despertar ha de ser en todos los campos, en el cuerpo, a nivel energético, trabajarse a nivel emocional, y bueno. Y si alguien, otra cosa que me gustaría decir, que si alguien se está trabajando a nivel emocional, ¿no? Con todas estas técnicas tan maravillosas que hay, si encima se trabaja en el cuerpo de esta manera, van a notar unos avances, pero que es una pasada. Te lo digo, pero es espectacular. Perfecto. Así que, bueno. Pues muchísimas gracias, Gogo Vela Maquilan. Gracias. Ya sabéis dónde encontrarla. Y una vez más, desde la caja de Pandora os dejamos, esperando más adelante, Gogo, ampliar la información y poder tratar todos estos temas que son apasionantes. Oye, gracias. Gracias a ti, Gogo. Hasta pronto. Hasta pronto.